¿ya? Y sobre todo vamos a ver los que pasan a nivel alto. Ya a partir de la próxima clase vamos a ver otro tipo de trastornos o signos y síntomas que aparecen. Una de las principales manifestaciones del aparato digestivo y que se manifiestan a través de la boca es la halitosis. ¿Y qué es el mal olor que nosotros percibimos? Me van a esperar un minutito, por favor, ¿ya? Bien, disculpen. Les estaba diciendo que la halitosis es un síntoma, un signo que nosotros percibimos y que es bastante desagradable, tanto para la persona que lo padece principalmente, porque muchas veces se siente inhibida y se puede sentir marginada, y debido a ese defecto que produce el mal olor que desprende por la boca cuando está hablando. Ese mal olor que desprende por la boca una persona es producto de la formación de gases en base al óxido nítrico que se produce como consecuencia a partir de focos inflamatorios o de necrosis que se pudieran producir principalmente en la boca. Pero no siempre va a ser producto de efectos de la boca, donde se produce como consecuencia de restos alimenticios, sobre todo de carne, que se van macerando y que van formando gases, o de caries, o de lesiones erosivas en la mucosa de la boca, de la lengua, que producen este efecto, ¿no? También puede ser producto de trastornos como en los senos nasales, paranasales, frontales, donde pueden haber procesos inflamatorios asociados a sinusitis, ¿no? O pólipos nasales que inducen constantemente a procesos exudativos y que favorecen la formación de este óxido nítrico y que el olor se desprende y sale por la boca y las fosas nasales. Pero también la halitosis puede provenir de otras partes de nuestro organismo, como por ejemplo ser asociado a defectos del esófago, a defectos del estómago, a trastornos intestinales, pancreáticos, hepáticos, renales o respiratorios, como veíamos cuando hablábamos de ¿cómo se llama?, de tuberculosis y de bronquiectasia.
Por ejemplo, los restos alimentarios, ya le decíamos, causan necrosis, maceración y formación de gases en las piezas, aquellos restos que se quedan entre las piezas dentales cuando no hay una buena higiene bucal. O las caries dentales, que son procesos infecciosos, generan necrosis de las mismas y también producen formación de óxido nítrico. O las inflamaciones de los alvéolos dentarios inducen este mismo efecto. La presencia de aftas o ampollitas blancas que a veces aparecen en la lengua, asociado a efecto inflamatorio de tipo viral o de tipo bacteriano, inducen a producir óxido nítrico. Cuando ustedes se muerden muchas veces la mucosa o la lengua, al cabo de unas horas o al otro día ustedes perciben un mal olor asociado a ese efecto de la necrosis y la formación de óxido nítrico que se produce. ¿Ya? Peor aún, si nosotros en la faringe, a nivel de las amígdalas faringes, presentamos estas formaciones que se llaman gránulos de calcio, que son producto del efecto del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que induce necrosis y formación de estas formaciones, que cuando estas formaciones se desprenden, producen ese mal olor que deja en la boca, ¿no? Cuando estas deformaciones se desprenden, dejan una superficie, una caverna roja, friable, dolorosa, y desprenden ese olor fétido principalmente. Independientemente que cuando están ahí esos gránulos también desprenden el mal olor porque están asociándose a la necrosis continua. Lo mismo pasa con las piezas dentales cuando presentan este tipo de caries, miren. No solamente la pieza dentaria se ve afectada, sino también la pulpa y se ven afectados los alveolos dentarios. Entonces, eso nos da ese tipo de problemas. También nos puede generar problemas como, por ejemplo, los nódulos tiroideos que dificultan el pasaje de los alimentos a nivel del esófago y hace que se retengan. Y al retenerse, pueden favorecer la formación de gases y la maceración y la necrosis a ese nivel y favorecer la producción de halitosis. Otros problemas que nos pueden producir este tipo de problemas son los trastornos esofágicos, como por ejemplo las estenosis, los cuerpos extraños, ¿ya? Las tumoraciones, los pólipos, los divertículos, la estrechez esofágica, congénita o adquirida, la falta de motilidad del esófago. Todos estos elementos nos permiten o generan que se queden restos alimenticios que se pueden macerar, donde pueden proliferar bacterias y que pueden producir la formación del óxido nítrico. ¿Ya? Pero también pueden producirse en el estómago, asociados a problemas como gastritis, estenosis pilórica o atonía gástrica, donde por el producto de la gastritis hay necrosis de la mucosa o el epitelio y algunas veces se producen ulceraciones. Entonces hay difusión de gases y hay formación de óxido nítrico. O la estenosis pilórica, que no permite el pasaje del contenido normalmente desde el estómago hacia el duodeno. Entonces permite que éste se retenga, se macere y permite la proliferación de bacterias que empiezan a producir gases. Independientemente que la inflamación que produce permite la difusión de gases también. O la atonía gástrica, que genera el mismo efecto, pero asociada a falta de contractibilidad del músculo gástrico. Entonces, de un estómago flácido, se llena de alimentos,
donde fácilmente pueden proliferar bacterias. Puede haber difusión de gases y hay formación de óxido nítrico. Lo mismo pasa con los trastornos intestinales, hasta el ángulo de Trace, ¿no? Como por ejemplo la duodenitis, la ileitis y algunas veces obstrucciones distales que permiten la colonización del intestino grueso y del intestino delgado por la Escherichia coli. Entonces, muchas veces estos trastornos digestivos no solamente nos originan ese olor fétido, producto de la acción del óxido nítrico, sino que muchas veces, cuando están asociados a procesos obstructivos bajos, nos pueden producir, producto de esa colonización de todo el intestino por la Escherichia coli, desprendimiento de olor fecaloideo, ¿ya? Sobre todo en esos pacientes que tienen fecalomas. Pero todo está asociado al efecto del óxido nítrico. O los trastornos hepáticos, donde hay cierto grado de insuficiencia hepática, aguda o crónica, donde se afecta la metabolización y la degradación de las proteínas. Y se produce una gran producción de amonio o amoníaco. Sobre todo el amonio, que es un gas y que difunde fácilmente. Entonces ese puede invadir y pasar hacia la cavidad gastrointestinal y salir por la boca, generándonos ese olor amoniacal. O los problemas pancreáticos, donde el paciente, por ejemplo, que tenga problemas de insuficiencia de producción de insulina, o no la produzca, o que la insulina sea bloqueada. Entonces, no produce la buena utilización de la glucosa y va a inducir a la producción de cuerpos cetónicos, sobre todo. Y esos cuerpos cetónicos originan que juntamente con el óxido nítrico se produzca un olor especial. El olor a manzana o acetona que presentan los diabéticos cuando están descompensados. Los pacientes con insuficiencia renal, aguda o crónica, sobre todo los con crónica, tienen dificultad para eliminar la urea, el amoníaco, la creatinina, el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico. Y este amoníaco que se forma, pues, se difunde y es eliminado a través de la boca. De ahí que estos pacientes generan olor amoniacal también. O si ustedes se acercan y los huelen, pues a través de la piel producen el desprendimiento de gases producto de la evaporación de la sudoración que una persona genera y tienen esta misma percepción. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que no, doctor. No, doctor. Ok. Sigamos entonces. Tenemos la cialorrea y la serostomía. Ambos se originan en la boca, sobre todo, ¿no? Y la cialorrea es el aumento en la producción de saliva. Un minutito. Disculpen. Les decía que la cialorrea es el aumento en la producción de saliva en la boca como producto de una hiperfunción de las glándulas mucosas y salivales. Las parótidas, las sublinguales, las submaxilares, las alveolares.
o producto de un proceso de transudación de la mucosa bucal asociado a procesos inflamatorios, a traumas que lesionen el epitelio y las paredes vasculares o que generen vasodilatación. Pueden estar asociados a problemas de estimulación nerviosa, que muchas veces no nos damos cuenta nosotros. Por ejemplo, el mirar alimentos que a uno le gusta. Las glándulas salivales empiezan a secretar. Peor si lo huelen, ¿no? Porque muchas veces el mirar no es suficiente, pero el oler sí es bastante más intenso el estímulo. Y empiezan a producirse. Y muchas veces simplemente de pensar qué van a comer, empiezan a secretar saliva. Pues bien, y esto está asociado al efecto simpático y parasimpático. El efecto simpático, independientemente de que sea estimulado por estos reflejos naturales, espontáneos e involuntarios, puede inducirse por estimulaciones. Y el efecto simpático nos induce a producir contracción de las glándulas mucosas, exprimirlas. Y al exprimirlas, el contenido de la glándula se va hacia los conductos y sale hacia la boca. De ahí que la llena de saliva. O el efecto parasimpático genera vasodilatación y congestión vascular en esas glándulas, en esos vacinos glandulares, e induce a hiperproducción de saliva. Entonces, al llenar de saliva los conductos, obliga a que sea eliminada hacia la cavidad bucal. Bien. Lo contrario es la serostomía, que es la disminución o la falta de producción de saliva. Esta disminución o falta de producción de saliva les va a originar esa sensación de boca seca o sequedad de boca, distinto al anterior, donde la boca se les llena de saliva y muchas veces no la pueden contener, ¿no es cierto? Sobre todo los niños. Bien. Para que exista serostomía, tiene que haber una incapacidad de secreción de las glándulas, de producción de saliva de las glándulas, tanto de las glándulas salivales o de las mucosas, ya sea por atrofia, ya sea por hipoperfusión, como por ejemplo cuando pasa la deshidratación, o porque se realiza una extirpación de una glándula. Entonces hay disminución, o no hay directamente si se extirpan todas. O cuando se obstruyen los conductos de excreción de las glándulas, sobre todo las parótidas, ya sea porque se dematizaron y obstruyeron su luz, o porque existen cálculos o cuerpos extraños en su conducto, o porque existen compresiones tumorales de los conductos por tumores que pueden existir en la boca. No permite que ese conducto vacíe su contenido. Otras veces se producen por defectos congénitos de las glándulas que nos producen una hipersecreción densa y viscosa que no tiene la capacidad de salir. Los procesos inflamatorios
Si bien pueden producir aumento en la producción de saliva por la vasodilatación y congestión que producen, pero con conductos permeables. En algunas ocasiones, producto de ese mismo proceso inflamatorio, los conductos se les obstruyen. Entonces la glándula, ¿qué pasa? Se congestiona, se vuelve más grande, se vuelve dolorosa, roja y caliente, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, estoy con una glándula inflamada, sobre todo cuando se observan las parótidas, ¿no? Cuando aparece la parotiditis, es bastante bien manifiesta esa acción. Y la falta de saliva, pues, nos afecta el primer paso del proceso de la digestión, cuál es la deglución y la preparación de los almidones para el proceso de digestión final a nivel intestinal. ¿Preguntas? Otros trastornos que tenemos son el gusto y el olfato, que generalmente van pegados. La pérdida del gusto o la ageusia y la disminución o el trastorno del gusto, que se denomina disgeusia, están asociados a alteraciones en las papilas gustativas de la lengua, ya sean las papilas laterales, las papilas de la punta o las papilas del surco de la B de la lengua. En esto se alteran los sabores dulce, amargo, ácido, picante. Estos pueden estar asociados a traumas como mordeduras, pueden estar asociados a quemaduras por sustancias calientes o inflamaciones de tipo viral o bacteriana, como cuando aparecen las aftas, por ejemplo, o a procesos degenerativos de tipo canceroso. También estos problemas de tipo del gusto puede estar asociado a trastornos de tipo de afectación de las vías nerviosas que conducen los estímulos y del centro nervioso del gusto, asociado a procesos de desmielinización, sobre todo inducido por efectos de tipo viral, aunque también pueden ser por avitaminosis y desnutrición. El otro efecto que tenemos es el trastorno del olfato. Entonces hablamos de anosmia cuando se pierde el olfato, hablamos de cacosmia cuando nosotros percibimos olores que normalmente son agradables, los empezamos a percibir como desagradables, o normalmente olores desagradables que a nosotros empiecen a gustarnos. Entonces estamos hablando de una cacosmia. Y de hiposmia, cuando tenemos que hacer esfuerzos para poder percibir algún olor o algún aroma. Generalmente están asociados a lesiones de las vías nerviosas, asociados a procesos virales por desmielinización o asociados a efectos de enfermedades metabólicas, hormonales, hepáticas, como sucede, por ejemplo, en la embarazada. La embarazada, como producto del efecto del aumento de la producción de prostaglandinas, origina irritabilidad simpática y parasimpática, origina hipersecreción gástrica y origina
trastornos en la metabolización hepática. Y eso puede producir, además de la irritabilidad a nivel del centro del gusto y el olfato, este tipo de trastornos. Independientemente, eso dura alrededor de tres meses, por lo general. Y está acompañada de náuseas, de vómitos, arcadas. Cuando hay un trastorno que afecta principalmente al hígado, que vendría a ser el principal órgano afectado por el efecto de la hipersecreción de gonadotrofinas coriónicas. En cuanto a las virosis, por ejemplo, un resfrío común puede originar congestión y edema nasal, impidiendo la correcta percepción de los olores o percibir los gustos porque se afecta el proceso de neuroconducción. Peor aún con el asunto del COVID, que donde el efecto es mucho más intenso, ¿no? Donde la recuperación, sobre todo del olfato, muchas veces puede durar hasta 6 meses y un poquito más. Otras veces la pérdida del gusto y el olfato están asociados a lesiones netamente de estos centros por traumas, trombosis, embolias, procesos quirúrgicos que afecten al encéfalo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, doctor. Sigamos entonces. La disfagia. La disfagia es un trastorno que se manifiesta por una dificultad para el proceso de la deglución y sobre todo un proceso que afecte el tránsito de los alimentos entre la boca y el estómago. Entonces, cuando el paciente empieza a ingerir alimentos, sobre todo sólidos, incluso líquidos en algunas ocasiones, siente que hay algo que le detiene, que no le permite que pase normalmente y tiene que hacer esfuerzo. Y aún así, haciendo esfuerzo, muchas veces no puede hacer que el alimento pase normalmente. Y muchas veces genera un reflujo. Entonces esto se llama disfagia, que simplemente puede ser dificultad y algunas veces puede ir acompañada de dolor. Entonces estamos hablando de otro trastorno que vamos a mencionar enseguida. Las disfagias pueden ser de causa superior, media o inferior o bajas. Los problemas de tipo superior pueden estar asociados a cuerpos extraños, a tumoraciones o hiperplasia de las amígdalas palatinas, faringeas o lingual, que producto de esa hipertrofia no permite que pasen normalmente los alimentos. Y muchas veces cuando están acompañadas de inflamación, pues producen dolor también. O estimulan el reflejo del vómito. Entonces puede ser por ese problema, pero también puede ser producto de la presencia de una hipertrofia tiroidea de uno o de los dos lóbulos o de toda la glándula, ¿no? O puede ser producto de un efecto degenerativo del esófago asociado a una estrechez crónica progresiva originada por una anemia que induce a lipólisis, proteólisis y sobre todo en este caso nos afecta a los músculos, no solamente los periféricos, sino también la musculatura central.
De ahí que este esófago en su parte superior se atrofia y se retrae y disminuye su luz, y de ahí que cuesta que pasen los alimentos. O puede estar asociada a lesiones neurológicas de tipo motor que afecten la motricidad, y en este caso nos va a afectar la motricidad de la musculatura estriada, porque el esófago tiene musculatura estriada en su tercio superior, entonces está sujeto a efecto voluntario. Entonces, esta puede estar afectado, y estos pacientes pueden tener hemiparálisis o parálisis completa del cuerpo esofágico. De ahí que puede ser que no tengan la facultad para poder hacerlo contraer. Generalmente, en este caso, están asociadas a lesiones neurológicas, por isquemia, por hemorragia, por tumores, ¿no? Las causas de lesiones medias está asociada a estenosis del tercio medio del esófago, sobre todo de la musculatura, en la unión con la musculatura lisa, o producto de efectos de lesiones de musculatura lisa. Entonces, muchas veces esa parte del esófago está estrecha y no permite el pasaje normal. Puede estar asociado a ese efecto, pueden ser procesos cicatrizales retráctiles, producto de traumas o maniobras instrumentales, o producto de úlceras cicatrizales que generen esa retracción fibrótica del esófago y no permitan el pasaje normal por reducción de su luz. Pueden ser pólipos, divertículos que estén interfiriendo el pasaje normal de los alimentos, ¿no? Pueden ser tumores mediastinales que compriman al esófago, o pueden ser tumores de la pared del esófago que protruyan hacia la luz, o puede ser producto de atonía muscular inducida por efecto central, o como producto de la lesión de los plexos mioentéricos. Entonces, no va a haber un buen peristaltismo y no habrá un buen tránsito en estas dos últimas. O los otros elementos que obstruyen el pasaje no permitirán normalmente la circulación del contenido a través del esófago. Por eso es que genera este efecto, esa sensación de atoro o sensación de llenura retroesternal. Y las partes bajas se ven afectadas sobre todo cuando hay acalasia de tipo congénita o de tipo adquirida. Adquirida sobre todo asociado a enfermedad de Chagas o la enfermedad de Barrett, ¿no? Los cuerpos extraños enclavados, varices esofágicas que ahí pueden estar obstruyendo, lastimando y no solamente generándonos hemorragias digestivas altas, ¿no? Tumores mediastinales que compriman esta parte. Y también tenemos la hipertrofia de la aurícula izquierda, que puede comprimir esta parte del esófago y generarnos este problema de disfagia. Y algunas veces, y no algunas veces, sino siempre, también irrita los nervios laringeos recurrentes izquierdos sobre todo, y nos produce cambio del timbre de la voz, nos produce ronquera, ¿no? Que si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de valvulopatías, mencionábamos este defecto. ¿Alguna pregunta? Sigamos. La odinofagia y la pirosis. La odinofagia es el dolor que causa el pasaje de los alimentos desde la boca hasta el estómago y está asociado a procesos irritativos inflamatorios de la mucosa, a espasmos musculares, a sobredistensión muscular del esófago, a laceraciones, a rupturas
a presencia de ulceraciones que se estimulan cuando hay pasaje de alimentos por el cambio de pH, presencia de divertículos esofágicos que se irritan y causan necrosis y son estimulados al paso de los alimentos. Pero vuelvo a insistir, es el dolor al paso de los alimentos, desde la boca hasta el estómago. Igualmente, los problemas pueden ser altos, medios o bajos y están asociados a los problemas que hablábamos de la disfagia. La pirosis también es un dolor retroesternal que se produce, pero como producto del reflujo gastrointestinal hacia el esófago o la boca. Cuando se produce este reflujo, nos genera un sabor amargo o picante, dependiendo de dónde provenga el contenido. Es amargo cuando tiene sales biliares o bicarbonato, y es picante, y es agridulce cuando tiene contenido gástrico por el ácido clorhídrico y el muco que se produce. Puede estar asociado a incompetencia de cardias, sobredistensión gástrica, hipotonía gástrica, estenosis pilórica, que origina un retroperistaltismo o asociado a retroperistaltismo intestinal, producto de compresiones, obstrucciones, inflamaciones o hiperexcitabilidad parasimpática que inducen a ese retroperistaltismo. Bien, la pirosis se produce por un proceso de inflamación en la mucosa esofágica. Y cuando los contenidos gastrointestinal vuelven, generan estimulación por cambio de pH. Entonces generan ese dolor con ardor, picazón o amargo a nivel retroesternal. El reflujo puede ser esofágico. Cuando el contenido esofágico no vuelve, producto de que existe una estenosis o existe una obstrucción, un cuerpo extraño, entonces las ondas peristálticas van y chocan contra esa obstrucción y hacen que el contenido se vuelva y lo devuelven a la boca. Pero es un contenido que no tiene alimentos digeridos, simplemente mezclados, no están más. Pueden tener mal olor si pasan varios días, pueden tener restos de sangre si están asociados a procesos inflamatorios y tienen saliva, no tienen ácido clorhídrico, ni sales biliares, ni intestinales. Ahora, el reflujo puede ser gástrico, cuando el contenido proviene netamente del estómago. Entonces vamos a tener un proceso, un producto macerado, total o parcialmente, pero no digerido. No se forma el quibo. ¿Ya? Y el sabor será agridulce. O tendremos un reflujo intestinal, donde sí hay formación de quimo, hay sales biliares y hay enzimas y hormonas pancreáticas que actúan en ese proceso. Y ese sabor será amargo. Y puede tener olor, igual que el de los problemas gástricos. Puede tener olor, puede tener color, puede tener sangre. Puede ser amarillo verdoso por la presencia de bilis o no, ¿no? Entonces, va a variar y va a tener olor posiblemente por la formación del óxido nítrico asociado al producto que hubieran ingerido.
De ahí que ese cambio de pH como producto de la devolución de esos contenidos nos produce ese proceso irritativo y nos produce esa pirosis. ¿Está claro? Sí, doctor. Ok. También tenemos las dispepsias y las flatulencias. La dispepsia no es más que la sensación de llenura o de digestión pesada, lenta, que nos causa falta de hambre, ¿no? Y es producto de la ocupación del esófago, del estómago o de los intestinos asociado a un mal tránsito gastrointestinal o esofágico. Entonces se habla de dispepsia esofágica cuando los alimentos no pasan adecuadamente hacia el estómago y se quedan y producen maceración, formación de gases y generan una especie de distensión retroesternal. Y generan devolución del contenido, pero vuelvo a insistir, sin sales biliares ni gástricas. Y pueden formar gases que se llaman flatulencias, ya sea por difusión o ingestión de gases a ese nivel. Entonces se habla de flatulencias esofágicas. Un minutito, por favor. Bien. Otras veces el problema está a nivel del estómago. Cuando el estómago tiene problemas de motilidad, es un estómago perezoso. O el estómago tiene problemas de vaciamiento por estenosis pilórica, por hipertrofia de esto. Entonces no permite el pasaje normalmente del contenido hacia el intestino, en este caso hacia el duodeno. Entonces, estos alimentos que se maceran se quedan en el estómago. Y ahí se produce un proceso de irritabilidad y se difunden gases o se ingieren gases. Y eso provoca la sobredistensión del estómago y dan esa sensación de llenura o pesadez del estómago. Y al mismo tiempo esos gases también van a ser eliminados a través de la boca como flatulencias. Ustedes conocen con el nombre de eructos. El mismo pasa con los gases que se forman en el intestino desde el ángulo de Treis hacia arriba, salen hacia el estómago y salen hacia la boca, ¿no? De ahí que tenemos las dispepsias intestinales, que están asociadas a procesos de obstrucción, compresión, obstrucción, inflamación intestinal, o asociados a hipomotilidad intestinal, o asociados a problemas de disminución de la producción de enzimas y hormonas intestinales que favorecen el proceso de formación del quimo, la absorción de los alimentos o la evacuación del intestino mismo, ¿no? En esta porción y se quedan retenidos, maceran, forman gases y aparte que difunden gases. Entonces dan esa sensación de distensión abdominal que juntamente, producto de esos gases, cuando ustedes hacen la percusión, generan timpanismo, ¿no? Y que muchas veces, si se ponen un fonendoscopio y auscultan estómago o intestino, van a escuchar ruidos que se rompen, ¿no?
que se denomina borborismo y que muchas veces también lo podemos escuchar sin necesidad de fonendoscopio. Lo escuchamos a distancia. Cuando ustedes escuchan el famoso prrr, que le suena a las tripas, ¿no? Entonces eso se denomina borborismo. Y usted dice, estoy con hambre o estoy lleno, ¿no es cierto? Entonces esos son gases, producto de ese mal peristaltismo y ese mal vaciamiento intestinal. Bien. También pueden ser producto de procesos hepáticos o pancreáticos ante la falta de formación de bilirrubina que actúa en el proceso de saponificación de las grasas o por falta de enzimas pancreáticas que actúan en el proceso de lipólisis y proteólisis, sobre todo de proteólisis a nivel duodenal. Entonces eso hace que se torne una digestión lenta y pesada y que dé formación a ese efecto de difusión y formación de gases asociado a proliferación bacteriana. Ahora bien, las flatulencias pueden producirse también como producto de procesos obstructivos intestinales bajos, asociados al efecto de la colonización del intestino por la Escherichia coli. Entonces, esas flatulencias pueden tener una característica especial que generan ese olor fecaloideo que una persona puede producir. ¿Ya? Independientemente de eso, las flatulencias generan un olor y decíamos, están asociados a la litosis. Pero cuando se trata de alimentos hay que ver qué tipo de ajos y qué tipo de cebollas uno ingirió y que muchas veces pueden quedarse sin degradar adecuadamente y duran varios días, sobre todo cuando también se ingieren alimentos procesados como salchichas, por ejemplo, y que muchas veces tardan 2 o 3 días en ser eliminados debido a la condimentación que tienen. Cuando los gases son formados en la parte baja, también pueden ser eliminados por la parte distal del intestino, que ustedes ya saben que se denomina, ¿no es cierto? Bien. Vamos a hablar de náuseas, vómitos y arcadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, la dispepsia sería en personas que tienen intolerancia a algún alimento. Pueden producirlo. Pueden producirlo. ¿Ya? Ya, gracias. La intolerancia a la leche, la intolerancia a las grasas, pero sobre todo eso está asociado a faltas de enzimas de hormonas, ¿no? Intestinales. Ya, gracias, doctor. Bien. Las náuseas es una sensación de malestar originado por una percepción de que algo quiere salir por la boca, pero que no hay la fuerza suficiente para que salga. De ahí que genera este efecto, sube y baja el estímulo. Y es originado por ondas peristálticas y retroperistálticas a nivel del esófago y a nivel intestinal. Sin llegar a producir vómitos, sin llegar a producir esfuerzo de vómito. Pero ese efecto que origina esa sensibilidad, esa sensación,
que puede ser generada por estímulos de tipo mecánico, físico, químicos, térmicos, medicamentosos, infecciosos, inflamatorios, no importa, ¿ya? Eh, nos van a generar un efecto de estimulación simpática o parasimpática. Y es justamente el efecto de estimulación parasimpática el que induce aumento en la onda peristáltica y también nos induce al retroperistaltismo. Y nos hace aumentar la producción de las glándulas mucosas. Y el efecto parasimpático nos induce a vasoconstricción, nos induce a estimulación del centro respiratorio y cardíaco, de ahí que nos lleva a generar palidez, nos lleva a producir taquicardia y nos induce taquipnea. Independientemente de eso, el efecto de estimulación simpática produce la contracción de las glándulas secretoras de saliva, mucosas, e induce la expulsión de la misma. Por eso es que generamos grandes cantidades de saliva y secreción esofágica o de mucus a nivel gástrico. Mientras que el efecto parasimpático nos lleva a generar esa vasodilatación y mayor trabajo de los acinos. Y nos puede producir otros efectos, como periodos de asistolia o de apnea, que asociado al efecto simpático nos puede inducir a una mala perfusión cerebral y generarnos síncope, en algunos casos extremos. Bien. La sudoración profusa que se produce, fría, pegajosa, es producto del efecto parasimpático que genera apertura de los músculos erectores del pelo y produce permeabilidad vascular juntamente con el efecto simpático que produce atrición de la unión intercelular y la daña. De ahí que permite la salida de plasma, por eso es que la piel es fría, pegajosa, ¿no? Tomando en cuenta de que la mala perfusión cardíaca que se produce por la vasoconstricción no permite que exista buena perfusión y no lleva calor a la distancia. Entonces, de ahí que aparecen los signos o los síntomas acompañando a este periodo de náuseas, indistintamente que termine con un vómito, que genere una arcada o que simplemente se quede en náuseas. ¿Ya? Un estímulo mecánico, por ejemplo, es meterse los dedos a la boca como hacen los bulímicos. Un estímulo mecánico es comer demasiado y generar sobredistensión del estómago o ingerir demasiado líquido y generar sobredistensión del estómago. Entonces, va a inducir a ondas retroperistálticas, ¿no? Un estímulo nervioso es el ver algo que no les gusta a ustedes o oler algo que no les gusta. Un estímulo inflamatorio induce aumento en la actividad peristáltica, induce hipersecreción, induce efecto colinérgico, de que aumenta el peristaltismo y produce retroperistaltismo. Durante el periodo de náuseas, los movimientos respiratorios se vuelven rápidos y el diafragma sube y baja constantemente. Y asociado al efecto del hiperperistaltismo que se produce por el efecto parasimpático y que favorece el retroperistaltismo, el contenido de los alimentos desde el ángulo de Trace se vuelven hacia el cuerpo del estómago y lo preparan para el vómito. ¿Ya? Y el vómito en sí
no es más que la expulsión del contenido en forma brusca a través de la boca de todo lo que proviene desde el ángulo de Trace hacia arriba. Entonces el vómito produce la expulsión del contenido gastrointestinal y siempre va precedido de náuseas, de arcadas o el esfuerzo del vómito, a diferencia de los reflujos, que muchas veces no están precedidos de náuseas, sino que son espontáneos. De un momento a otro se les llena la boca de contenido amargo y picante, o de contenido simplemente con restos alimenticios que tienen que eliminar. Pero no están asociados a náuseas, arcadas, ni a un estímulo previo, mecánico, físico o lo que sea. ¿Ya? Siempre para las náuseas, los vómitos o las arcadas tienen que haber estímulos previos. El vómito tiene o consta de 3 tiempos, igual que la tos, igual que el estornudo. En este caso, tiene un primer tiempo de una inspiración rápida y profunda, con el cierre del glotis y el descenso del diafragma. Eso permite el segundo tiempo, que es el aumento en la presión intratorácica, ¿no? Y que permite que el contenido del cuerpo del estómago, perdón, que el contenido intestinal venga hacia el estómago, hacia el cuerpo del estómago. Es durante este periodo de aumento de presión intratorácica que la persona puede presentar cianosis facial o puede generar el dolor de cabeza, producto del reflujo de sangre venosa hacia las venas del cráneo, que distienden las mismas y provocan la estimulación de las terminaciones nerviosas. Y origina cefalea, cianosis, porque es sangre desaturada, porque viene a través de las yugulares, de la cava superior, ¿no? Y un tercer tiempo que produce la expulsión brusca y ruidosa de los alimentos hacia el exterior, previa apertura de cardias, contracción del diafragma y aumento de presión intratorácica, que hace que los alimentos entren al cuerpo del esófago, suban, y que simultáneamente se abra la glotis para permitir la salida de los mismos y se eleve del pelo del paladar. De esa manera el contenido sale por la boca. Cuando se produce este efecto del esfuerzo para querer vomitar, se producen los 2 primeros tiempos y se produce el tercer tiempo, pero no se logra abrir el cardias. El paciente simplemente realiza una expiración brusca y ruidosa, eliminando algunas salivas simplemente que provienen de la boca o secreción mucosa que provienen del esófago. Pero sí emite un ruido intenso, el famoso ¡guau! ¿No? Pero no hay salida de nada, más que saliva. A eso se denomina arcada o arcadas, que en realidad es un vómito fallido, ¿no? Bien. Y que igual presenta cianosis o puede generar cianosis y cefalea. Preguntas, jóvenes. No, doctor. Bien. Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy día. El próximo sábado tienen su examen, ¿no? Y ya después de la feria vamos a tratar de
igualarnos con el otro grupo en la medida de las posibilidades para que todos puedan concluir en la misma fecha. Tomando en cuenta que el segundo examen parcial está a fines del mes de septiembre. ¿Ya? Gracias, ¿Alguna doctor. pregunta en especial, jóvenes? ¿Ninguna? Creo Si no que hay no, doctor. preguntas, diga Mariana. No, creo que no hay preguntas. Gracias, doctor, por su clase. No, no hay problema. Estoy para ello. Bien, jóvenes, si no hay nada más, entonces, muchas gracias por la presencia. Que tengan buen fin de semana. Y hasta la próxima clase. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, doctor. Chao, Buen fin de doctor. semana. Gracias. Doctor, bendiciones.